paz en una sana convivencia. La noche de hoy tenemos como invitados a un aprendiz de masón. Hoy se estrena con nosotros nuestro amigo Samuel Pantoja. Bienvenido, Samuel. Tenemos también con nosotros a los maestros Mario Enrique Loía Pacheco y nuestro gran amigo, nuestro invitado especial que nos hace su presencia continuamente, Jesús Quintanilla Osorio. Para empezar, vamos a definir qué es una reliquia. Una reliquia es un objeto que ocupa un santo. Cuando lo ocupa un santo puede llegar a un nivel, a un primer nivel. Cuando se trata del primer nivel, estamos hablando a lo mejor del hueso de ese santo. Pero si hablamos de Cristo, estamos hablando de un nivel total muy alto. Hoy iniciaremos con este tema. Este tema vamos a concretarlo. Son varias las reliquias de las que vamos a hacer hoy mención. E iniciaremos principalmente cambiando algunos esquemas como se han acostumbrado en otros programas, con la corona de la espina. Esta corona de la espina que fue puesta a Cristo en el momento de la crucifixión, cuando se declara él rey de los judíos, como una burla hacia su persona. Para ello voy a pedirle al maestro Jesús Quintanilla que nos hable un poco sobre este tema, esta reliquia tan importante como las demás, que puede causar a lo mejor dentro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad y en todo el mundo, versiones diferentes en cuanto a su veracidad o su falsedad. Quintanilla, ¿qué nos puedes decir sobre la corona de espinas? Podemos recordar el momento especial en que esto sucede. Jesús ya ha pasado una noche muy complicada porque los soldados romanos eran expertos en andarte golpeando en los flancos. Así que esa noche técnicamente Jesús no había dormido. Cuando quieren burlarse de él, como efectivamente dices, entretejen una corona formada con una especie de espinas que tenían, eran muy dolorosas, se utilizaban para curaciones especiales, pero asentarla sobre la cabeza de alguien era provocarle un dolor atroz. Llegan y un grupo de soldados le colocan una corona en la cabeza y con un palo le dan fuerte y esta se mete prácticamente hasta el mismo cerebro de Jesús, así que el dolor ha de haber sido tremendo. Con el paso de los años, la tradición alega de que esta corona de espinas fue dando todo un paso hasta que en la época del medievo, más o menos, se empieza a poner esta corona de espinas como la original. Hubo una gran discusión en su época, por ahí del siglo XII, porque estaban pensando que esta corona no era verídica, porque alguien más en otro lado, recordemos que la iglesia occidental estaba también flanqueada por el otro lado por la iglesia de Bizancio. Entonces en Bizancio empezaron a decir que ellos también tenían la corona de Cristo. Entonces, ¿cuál de las dos era la válida? ¿La que tenía Roma o la que tenía Bizancio? Eso fue importante. Bueno, aquí cabe mencionar, a ver, Samuel, si tú nos puedes apoyar, se habla que esta corona contenía 70 espinas. Y aquí me llama la atención, bueno, ¿quién contó esas espinas, no? Como dijo el hermano, tenemos que tener en cuenta que todo eso, mayormente todas estas reliquias, son cuestiones de fe, porque no nos consta que sean las 70, se hace mención de ellas, más no consta que sean verídicas, atribuibles a la corona que se está mencionando, que se resguarda. Pero lo que sí podemos tener en cuenta, que me gustaría hacer mención, que la corona en sí existió, porque tenemos constancia en la Biblia, en San Juan, tenemos en San Marcos, en Mateo, constancia de que se le infringió dolor y humillación con esa corona. Entonces de eso sí podemos tener constancia. De lo que no podemos tener constancia es que sean exactamente 70 espinas y que sean de esa corona en sí. Aquí por allá tuve una lectura que se dice que
cuando se hablan de esta espina que sangra exactamente en Viernes Santo, y se hizo una investigación, un padre hizo una investigación y se fue hasta Jerusalén donde se da esta planta, y realmente fue con un personaje y sacaron una espina idéntica y van pelándola, y en el momento que se pela la espina se ve como la punta está teñida de color rojo, como si pareciera sangre. Pues aquí empezamos a ver, ¿no? De acuerdo a las investigaciones se maneja que sangra el Viernes Santo, pero en la madre naturaleza, al sacarla y quitarle su parte de su corteza, se ve el color de la punta roja, como si estuviese sangrando. Y aquí podemos definir a lo mejor de una forma no científica, que puede no ser verdad, pero tenemos que esperar la parte científica, las investigaciones, para poder definir una veracidad o una falsedad. Bien, ¿por qué vamos a pasar a otra de las reliquias? La cruz de la crucifixión de Cristo. ¿Qué puedes mencionar aquí, Samuel, de esta cruz? Si puedes hablar parte de su historia, porque es bien importante la historia para que nuestra sociedad sepa el origen y la forma en que se puede tener parte de esa cruz, de acuerdo a toda la historia que se viene desde Jerusalén, las cruzadas, desde Helena, la madre de Constantino. Podemos tener en cuenta que este es un hecho histórico que tras el concilio de Nicea, Helena, la madre de Constantino, el emperador Constantino, viaja a Tierra Santa en búsqueda de estas reliquias. Porque debemos tener en cuenta que en ese tiempo era de gran importancia tener algo que se atribuía, o sea, a Jesucristo. Dice que ella viajó a Tierra Santa y ahí hizo los hallazgos. No solamente se menciona que hizo el hallazgo de la cruz, sino de los clavos y de la túnica de Jesús. De poder saber si en realidad es la cruz, sabemos que los romanos no solamente a Jesucristo crucificaron, habían 3 personas crucificadas y era algo común en ese tiempo, la crucifixión. Entonces tenemos que tener en cuenta que todas estas reliquias van a cuestión de la fe, van cuestión de que la persona le va a atribuir algo a ello, porque mención histórica sí tenemos, mas no podemos mencionar que sea en sí esa la cruz. Pero tenemos un hecho en la Biblia que es irrefutable, que menciona la cruz en el libro de Mateo, en San Lucas, que el Señor fue crucificado. Por allá se menciona que hay pedacitos por todas partes del mundo, ¿no? Donde se muestra que esta es la cruz y le hacen reverencia. Pues es parte de la fe. ¿Has escuchado, Jesús Quintanilla, sobre este tema? Sí, a mí me llama la atención ahorita que oí hablarle al compañero, porque existían diferentes clases de cruces, la inmisha, la anchata, y donde nuestro Señor fue crucificado tenía una forma muy específica. Generalmente se ha cometido un error grave al pensar que Jesús estaba cargando toda la cruz. Ellos en sí estaba cargando la parte del travesaño. Ahí en el lugar de la crucifixión te esperaba la parte vertical de la cruz. La horizontal era la que llevaba el crucificado cargando. Pero como bien señalaba Samuel, solo recordando a Judas de Gamala. Judas de Gamala con todo su ejército es derrotado por el ejército romano en 50 a.C. y todos ellos, 2,000 hombres, son crucificados por toda la Vía Apia. Así que pensar que todas esas astillas que se consideran reliquias de la cruz fueran precisamente de la cruz de Jesús, pues yo creo que es aventurarse mucho, porque resulta que si 2,000 personas fueron crucificadas, podría ser de cualquiera de ellos. Entonces es el detalle. Entonces, ahí entra el detalle. Maestro Mario, ¿cuál sería tu punto de vista en este aspecto sobre la cruz? Bueno, ¿Qué tan veraz? La cruz, como todas las reliquias, buscan justificar un hecho histórico. Recordemos que la religión empieza a formarse y es necesario tener cómo convencer a la gente, cómo enseñar, cómo transmitir
el mensaje. Entonces se necesita tener una estructura, más en esos tiempos, que no habían los medios de comunicación, la gente no tenía los accesos a la cultura como ahora. Unos cuantos eran los privilegiados de poder razonar o con un panel como este y hablar y discutir. Se habla de términos científicos, eso no existía en esa época. Con un icono se decía esto es aquello, y como se dice, empiezan los grupos religiosos a decir yo tengo, yo poseo, aquí está la verdad, créeme a mí, porque estaban haciendo sus congregaciones, estaban creciendo. Recordamos que habían 7 iglesias, entonces cada una tenía que estar, se tenían que ir administrando, tenían que ir haciendo, y lo mismo pasaba con todas las demás reliquias. El Santo Grial, todos buscaban tener un ícono para que fortaleciera su iglesia. Entonces, así se fue conformando. Sabemos que el Vaticano tiene tesoros impresionantes, ¿no? Porque hay 2 caminos. Cuando la reliquia no es cristiana, es negativa. Se le sataniza, es esto, es aquello. Cuando es cristiana, aunque sea un clavo, se busca justificar el clavo, que sí es el que es, ¿no? O la astilla. O sea, la manipulación de la fe. Exacto. ¿Y quién? Porque hay poder detrás de todo esto, hay intención detrás de todo esto. ¿Quién controla la iglesia? ¿Quién controla el gremio? Entonces se administra la fe. Hoy con los tiempos modernos la ciencia está avanzando y las investigaciones van diciendo lo contrario, ¿no?, a toda esta fe que se está dando. Pero bueno, ¿qué podemos hablar sobre la lanza sagrada, la lanza con la que picaron a Cristo para ver si todavía estaba vivo o muerto? Bueno, de hecho se supone que el relato nos señala de una manera muy clara en el Evangelio de San Juan que el soldado romano, para terminar de asesinar a los que estaban ahí en las últimas, le clava la lanza a Jesús. Ahí evidentemente la profecía decía que será traspasada su alma, pero Jesús ya estaba muerto, porque la tradición real era que para acabar con el crucificado tenían que bajarlo antes del día de reposo, que iniciaba a las 6. Agarraban un mazo muy fuerte y le quebraban las piernas a esta persona, pero cuando llegó con Jesús vio que ya estaba muerta la persona. Entonces, para asegurarse, el centurión le dice que le clave la lanza y la clave en un costado. Se le han atribuido poderes muy especiales a esta lanza. De hecho, hay una película de ciencia ficción que habla de esto, donde el personaje, donde va pasando, todo el mundo va cayendo muerto. Entonces se le atribuye cierto poder, pero recordemos lo más importante. Ahí, más que el poder de la lanza, la tendría el mismo Jesús. Aquí hay algo bien importante que debemos definir. Tocaste sobre ese poder. Esta lanza también Hitler, como el arca de la alianza, quería tenerlas. Él salió a buscar para tener poder casualmente y poder controlar a los pueblos, ¿no? Qué interesante saber de todo esto, porque nos deja claro y nos da una expectativa de toda esta historia que se remonta en tiempos de antes y después de Cristo, y que nos deja en la memoria un conocimiento que puede ser verdadero o falso, de acuerdo a las investigaciones que se vayan dando en un futuro. Pero se trata esto de seguir con una fe. La fe es buena. La fe nos genera condiciones agradables y poder seguir adelante en este andar de nuestras vidas. Vamos a tocar aquí otra de las reliquias. Nos preguntan ¿cuántas reliquias hay? Al menos en este programa tocaremos 11 reliquias. Hay mucho más reliquias. Sí. Como dijimos en un principio, las reliquias son todos aquellos objetos que utilizó el santo. Así es. Y no solo los objetos, sino parte de su persona. Para llegar a un nivel alto, en el caso de Cristo, si hablamos de huesos, también el prepucio de Cristo es una reliquia.
Y si tocamos ese punto, sería muy importante. Pero vamos a los clavos de la crucifixión. No sabemos realmente 4 o 3 clavos, pero al final se define como 3 clavos. Aquí también volvemos a tocar. Constantino tuvo la oportunidad de que se le obsequiaran supuestamente para su caballo y para el casco que iba a utilizar por parte de su madre. Sobre este punto, los clavos de la crucifixión, ¿qué puedes platicarnos, Samuel, al respecto? Vamos a tener en cuenta que en los clavos, cuando Elena, su madre, fue al Gólgota, y ahí se hicieron los hallazgos, porque se hizo escarbaciones de ello, como dijo el hermano aquí presente, no solamente existía una persona que fue crucificada. Hubieron un montón de personas en ese mismo lugar crucificadas y no podemos saber de quién es ese clavo. O sea, no podamos dar veracidad de que los clavos sean los auténticos con que se clavaron al Señor Jesucristo. Que sí fue clavado, claro que sí sabemos que fue clavado. Que hubieron los estigmas en el Señor Jesucristo, de ese hecho. Claro, hay hechos, yo quiero llamar históricos y bíblicos, que data que sí hubo esa crucifixión. Pero no podemos dar fe leal que existan esos clavos en su realidad, sean de él. No podemos estar seguros de su autenticidad, ¿no? De todas estas reliquias. Por ello, importante la investigación que se dé al respecto en un futuro, que eso puede aclarar muchas situaciones y nos va a dar un esquema más amplio de qué fue realmente lo que sucedió en estas épocas. Pero lo importante aquí, repito, es la fe, no perder la fe. ¿Alguna opinión sobre esta reliquia, Mario? Bueno, pues es un ejemplo más de lo vertido anteriormente. Todas las reliquias tratan de demostrar o evidenciar un hecho, en este caso de la vida de Jesús de Nazaret, y se va conformando una serie de íconos en el cual se demuestra todo el calvario que sufrió por transmitir el Evangelio, la buena nueva. Y por el otro lado, pues están los hechos históricos que se van documentando, porque él fue muerto por crucifixión, que era el castigo para la sedición, que es cuando atentas contra el imperio. Entonces, eran regiones, el Monte del Calvario no era un lugar agradable para nadie, quería pasar por allá, incluso era restringido, no cualquiera podía ir. Sin embargo, por el otro lado, pues está el comercio del arte y de la fe. Se roban las reliquias, se comercia, se falsifica, hay muchísimas cosas al respecto. Vamos a tocar otra de las reliquias más importantes que siempre se encuentran en primer lugar, el manto de Turín. Ese manto de Turín que nos lleva, ahora sí que a muchas investigaciones, han habido muchas investigaciones sobre su veracidad o falsedad de la misma, pero que nos deja un saborcito así de boca, porque al final tuve la oportunidad de ver por allá un documental y que se manifiesta de que este manto de Turín, así como Leonardo da Vinci hizo un cuadro con todas las medidas de la cara, como se encuentra en el propio manto de Turín, pero lo sorprendente no es eso, que pareciera ser que esa cara, esa figura es la propia cara de Da Vinci. ¿Quién nos puede hablar al respecto sobre el manto de Turín, el conocimiento que tengan? En el caso del manto de Turín, yo he hecho investigaciones pertinentes sobre el tema. Por esto, más o menos en el siglo XIV empieza a haber una importancia relativa a relevante de este tema, porque se considera que es la imagen impresa de Jesús. No más que, como bien dices, varias investigaciones resaltaron el hecho de que los pintores florentinos, por ejemplo Miguel Ángel, podían haber sido los autores reales. Ellos usaban una cosa que se le llama medida antropomórfica. El cuerpo de la persona con la cabeza se le llama en términos de pintura 9 cabezas.
y tenía exactamente la medición que utilizaba Miguel Ángel. Por eso hay la teoría de que en realidad él es el autor del manto de Turín. Y las técnicas que se Y la utilizaban técnica que pudo usar. Nosotros pues ahorita en un teléfono le ponemos los dispositivos que se hace y puedo envejecer una Pero foto. manto... Pero esta característica de poner algo que parece más antiguo, pues es una de las genialidades precisamente de Miguel Ángel. Por eso se dice que data después de un siglo, ¿no? Sí. De la como en el muerte de siglo Jesús. III, Entonces, y del siglo III sería mucho distancia. Esto nos dice que pues es falso. Sí, entonces, pero lo más importante, la figura que tenemos tradicional de Jesús, de que tenía su barba, su característica, es una idea de Pluvio Lentulo, un escritor romano, donde él se imaginó cómo podía haber sido Jesús. No más que el pequeño detalle es que eso lo escribió un siglo después. Técnicamente no conocía a Jesús. Entonces, ¿cómo pudo haber descrito a alguien que no conoció? No era ni de su siglo. La tablilla, vamos a la tablilla, otra de las tablilla. reliquias donde se inscribe INRI. Sí. Bueno, en cuanto a la tablilla, tenemos otro hallazgo de Helena, la madre de Constantino. Y también se menciona, tanto como la cruz, fue dividida en dos partes. Y fue mandada una a una parte, otra a otra. Pero lo que podemos rescatar de eso, de la tablilla, que tampoco podemos datar que sea real, porque como dijo el hermano, lo importante que estaba en ese tiempo era quién poseía una reliquia. Eso era lo importante en ese tiempo. ¿Por qué? Porque daba poder. Porque en ese tiempo el que tenga algo de Jesucristo, hay que recordar que antes no teníamos acceso en ese tiempo a tanta información como ahorita. Y la fe era la que dominaba en ese momento. Y mientras Helena sabía esto, estaban pasando momentos que estaba el concilio y necesitaban tener alguna reliquia para que haya el acercamiento a Jesucristo. Y fue fácil en ese momento poner: yo tengo la tablilla, yo tengo la cruz, yo tengo los clavos, yo tengo parte de su vestimenta, y eso me da más autoridad, y le da autoridad también a su hijo, porque hay que recordar que ahí estuvo el concilio de Nicea, donde se canonizaron, no sé si es la palabra correcta, parte de las escrituras, y donde se dijo esto sí es real y eso no es real. Y como decimos comúnmente en este tiempo, lo que yo digo es ley, y esto así quedó escrito hasta los tiempos de ahora. La túnica santa. La túnica santa también es parte, pero hay una curiosidad con la túnica santa. En el siglo XIII es cuando se empieza a resaltar esta parte. No se había considerado esta parte porque realmente la más cercana era del siglo II. Entonces, evidentemente yo pienso que es falso, porque si ya habían pasado 200 años, pues es demasiado tiempo. Pienso que no. Como siempre he dicho, la cruz material nada hizo por mí, todo hizo el que en ella murió, es decir, Jesús. Así es. Vámonos a otra de las reliquias, la escalera santa, la escalera donde estuvo parado Cristo, ¿no? En su juicio por parte de Poncio Pilato, que también ahí tuvo que ver parte la mamá de Constantino, que fue la que lo rescató y la trasladó de nueva cuenta para su resguardo, ¿no? Es parte de la misma historia. Es más creíble, independientemente de que sea real todos estos objetos, pero es más creíble porque esta historia habla de Helena, que ella sí se abocó a buscar, y todavía en la época de las cruzadas se daba todo esto. Y vámonos a otra parte muy importante y que se ha hablado mucho, el Santo Grial, ese objeto donde Jesús bebió en la última cena. También, ¿dónde se encuentra? Bueno, acá hay una discusión fuerte entre los científicos, porque resulta que la primera evidencia la tenemos en el siglo IV, un poquito lejos de Jesús, y se le atribuía cierto poder porque se supone que ese vino ya se había transmutado en sangre. No era exactamente la idea que maneja la Biblia, pero porque él dijo que su sangre tendría poder y toda la cosa. Entonces decían que al tener el grial tú tendrías el poder de la vida eterna. No más que el mensaje de la Biblia no decía eso precisamente. Y entonces dos lugares empezaron a disputarse el Santo Grial: Bizancio y Roma. Y Bizancio técnicamente tenía más las de ganar porque tenía una del siglo II y Roma tenía una del siglo IV, así que
Creo que los bizantinos estaban más cercanos de pelear su derecho, pero al final de cuentas 200 años es mucho tiempo. Vamos a algo que a lo mejor para muchos les puede causar risa, ¿no? El santo prepucio. ¿Cómo pudo ser conservado? Porque se tienen ahí la muestra, ¿no? O sea, ¿quién la guardó? ¿Cómo la guardó? ¿Había cloroformo? Criogenia. O sea, Sí, pues solo así. Samuel, ¿nos puedes hablar algo sobre esto? En lo que he investigado, no concuerda con la tradición judía. Así Porque es. la tradición judía sí se hace la circuncisión, pero lo que es el prepucio se tiene que devolver a la tierra. Así es. Entonces no es parte de la tradición conservarlo, sino devolverlo a la tierra. Entonces, si estamos hablando que en ese tiempo todo era muy conservador porque la religión marcaba y la fe era algo que marcaba muy importante en todos, tendría que hacer parte del rito de la circuncisión y tenía que ser devuelto a la tierra. Entonces, no creo algo lógico que alguien haya conservado el prepucio y cómo lo habían conservado el prepucio hasta este tiempo. Es algo en lo personal que no se me hace lógico. Mario. Y va más allá porque ya tocamos el punto de quién era Jesús, dónde vivió, cuál era su nacionalidad. Él era judío y él practicaba el judaísmo y él estudiaba las leyes del judaísmo. Entonces, lo que se dice la circuncisión es un proceso, es parte de preservar la simiente, es el proceso de preservar la simiente, ¿sí? Porque Jehová va a depositar, va a llegar donde pueda ser en la simiente, no sobre piedra y sobre palo, ¿sí? Porque eso es idolatría. Entonces, regresar a la tierra, que es lo material, la simiente, que viene del semen, que es donde se preserva. Por eso yod es la palabra, la primera, que significa esto. Entonces, todo un conocimiento profundo sobre lo que es para ellos todo esto de conservar algo que nos diga que para ellos es idolatría. Ellos no estuvieran conservando ni escaleras, ni clavos, ni nada de eso. Dijera, este es el camino, no. Para ellos eso sería lo contrario a la fe. Bueno, para continuar así como estuvo el Santo Grial, vámonos al plato, ese plato de la última cena donde comió Jesucristo. ¿Qué hay de espectacular en este plato? El plato representaba el lugar donde se llevaba a cabo la Pascua. La Pascua, un cordero sin mancha, era cocinado en sus especias con hierbas amargas, porque representaba el sufrimiento que tendría Jesús. Y esto había sido profetizado a los judíos siglos antes, cuando ellos se escapan de Egipto. Ahí fue la primera instauración de la Pascua. Entonces la Pascua para los cristianos es precisamente la muerte sacrificial de Jesús. Cuando llevan a cabo la última cena en el aposento alto, hay un plato que se supone que es donde estuvo toda la comida que vertieron ahí y que con la que el mismo Judas, al entregar a Jesús, dice: el que mete conmigo la mano en el plato. Ahí estaba el plato. Entonces, él va a ser el que me va a entregar. De ahí empezó la importancia. Elena, para variar, pues se puso a buscar esto, pero obviamente ese mismo día todo el mundo estaba celebrando la Pascua. Así que fuera particularmente el plato, está un poquito complicado. Y me hizo recordar algo, Mario, precisamente en cuanto hablábamos lo del prepucio, porque la tradición judía era que el niño a los 8 días de nacido debía de ser circuncidado. O sea, para empezar, si tuvieran el prepucio de Jesús, tendría que haber sido cuando él fue nené. Entonces, menos posible todavía. Vamos a hablar ya de una 11ª reliquia, la mesa de la última cena. Samuel. Pues como todas las reliquias que hemos mencionado, pues no era la única mesa en ese tiempo, ni que aún se haga en cuestión al carbono 14, pues podemos encontrar muchísimas mesas, no una.
pero que podamos datar que sea esa, todas, como todas las reliquias, es cuestión de fe. Mario. Y pues es que todo, el plato, la mesa, la copa, todo era parte del ritual. Es la pesaj judía. El plato sí tenía una forma porque se colocan los vegetales y todos los granos que se consumen. Pues es todo un ritual. Hasta las velas se van prendiendo de una forma, en un día, un tiempo. Es todo un ritual para el pueblo judío. No es nada improvisado. Es toda la tradición judía que se hizo y lo seguían ellos. Y venía la Pascua, ¿no? Entonces ellos estaban cumpliendo con las obligaciones que tenían como judíos, porque si no, así les iba. Es como un cristiano, un católico, la religión que no cumple con los mandamientos, ¿qué le va a pasar? Pues primero que nada lo van a malver, ¿no? Y de ahí puede ser el castigo. Ya estamos por concluir. Me gustaría pedirle a un aprendiz de masón que hoy se estrena aquí con nosotros en este programa, de que nos dé un mensaje para concluir el programa. En lo personal, más allá de que si son reales o no son reales estas reliquias, lo importante en este momento es recordar que hubo alguien que murió por nosotros, que ofreció su vida en su momento, como dice la Biblia, para salvar la nuestra. Eso es lo importante. No darle un valor a las reliquias que no debemos de darle, porque podemos caer en la idolatría, que es algo que no debemos tener en cuenta si queremos verlo desde el lado religioso. Pero algo más importante que recalcar en esto es una frase célebre de Benito Juárez que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una fórmula universal para tener una convivencia pacífica entre los seres humanos. El respetar lo que las demás personas quieran creer. En este momento, lo que yo puedo rescatar, más importante, es que todo esto nos va a recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, tomándolo en cuenta con respecto a la fe. Para concluir, quiero manifestar que la fe mueve montañas. La ley hermética, el mentalismo, lo que piensas atraes, lo que piensas sucede. Dejemos que la ciencia investigue para determinar la veracidad o falsedad de las reliquias. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.